Hoy tendríamos que estar discutiendo incentivos fiscales, promociones industriales, subsidios, créditos para que se radique industria y se genere empleo, pero muy por el contrario. Esa mala administración es la que, como decía en el punto anterior, apuesta tanto en el gobierno anterior que gobernaba Nación como en el actual, en un fin de ciclo, al clientelismo. Es una etapa que obliga a tomar decisiones y es por eso que nosotros pusimos en marcha el Plan Chaco Reactiva, el plan más ambicioso de la historia de la provincia del Chaco en materia de infraestructura. 50.000 millones de pesos que incluyen a los 69 municipios, que nos permiten retomar las obras que habían quedado inconclusas hasta el año 2019. Más chaqueños y más chaqueñas que han recibido obras como acueductos, obras como rutas que nos enorgullecen, como también las viviendas, los hospitales y toda la inversión que pudimos poner en marcha. Son 10.000 cascos amarillos que hoy circulan por la provincia del Chaco y que nos permiten ir recuperando el empleo perdido durante los tiempos del macrismo y también durante la pandemia. En esta provincia la única fábrica que crece es la fábrica de pobres. ¿Cómo explican que en una provincia tan rica y con ingresos coparticipables importantes, el 70% de los chaqueños está por debajo de la línea de pobreza? El trabajo es la consigna, pero para eso se necesita un plan. Nosotros queremos estar al lado del que produce, del que trabaja, del que genera empleo, pero del que quiere trabajar también. Tenemos un sistema productivo que ha fracasado. No podemos privilegiar, arrasar con los montes del Chaco o arrasar con los montes de la Argentina como un modo supuestamente viable de producción. No trajo empleo ni la soja, ni tampoco lo va a traer las granjas porcinas, como dice Capitanich. Y tenemos que ponernos a analizar de eso, porque justamente después vamos a ver las consecuencias con grandes periodos de sequías, con grandes inundaciones, y por supuesto vamos a continuar con la pobreza. Nuestros jóvenes nos plantean que la problemática principal de la provincia es la falta de empleo y es por eso que hay que seguir trabajando fuertemente en esto. Nuestra provincia hace 14 meses se viene recuperando de una generación permanente de empleo fundamentalmente en el sector privado y es importante que esto continúe así. Nosotros tenemos en claro que es la única salida fundamentalmente para nuestros jóvenes. Por eso retomamos el programa Progresar y hay 45.000 jóvenes que ya han sido incluidos, como así también el programa Conectar Igualdad para reducir la brecha digital, tan importante en tiempos de pandemia. De los femicidios, de los travesticidios, de la violencia de género, el Estado es enteramente responsable. Se han creado ministerios de género, secretaría de género, que no han servido más que para seguir la precarización laboral. Todavía seguimos velando a las víctimas de la violencia machista. El 70% de la población más pobre del Chaco la componen mujeres. ¿Qué hizo el gobierno de Capitanich? ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? ¿Qué hicieron las fuerzas políticas del macrismo y de las que actualmente están gobernando el país? Absolutamente nada. Tenemos una deuda con los jóvenes. 7 de cada 10 jóvenes se quieren ir de la provincia porque ven la única salida un aeropuerto o una terminal. No tienen oportunidades. Y es ahí donde debemos generar oportunidades al trabajo, una verdadera inclusión, que puedan construir su familia, acceder a un terreno, a la vivienda, que puedan tener obra social, simplemente la libertad. Pero también tenemos una deuda con la vida. La provincia del Chaco está en el 3er puesto, lamentablemente, de femicidios en el país. 11 chicas han muerto en este año. Algunas de ellas fueron más de 20 veces y no han sido escuchadas. Digo, si esto no nos hace sentir, si esto no nos compromete, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Si el Estado no funciona, si los servicios públicos no funcionan, de ninguna manera podemos hablar de desarrollo humano. Hoy vemos, y seguramente vamos a coincidir en el diagnóstico, que salud pública se encuentra en una situación muy preocupante, lo decía Leandro, y lo tenemos que reconocer. Se enyesó o se inmovilizó una pierna a una persona con cartón. Hay cientos de puestos sanitarios en zonas rurales de la provincia que están cerrados, que no tienen insumos, no tienen medicamentos. Lo mismo pasa en distintos nosocomios. En el sudoeste todos nos dicen, más allá de la precarización y la falta de insumos, si tenés una fiebre te tienen que derivar a Saspeña. Lo mismo pasa en educación, que no se cumple con el mérito y carrera docente, no se cumple con los días de clase.
¿Y qué pasa? ¿Por qué vemos esto? Justamente por una de las grandes críticas que le hacemos al actual gobierno y que tiene que ver con un reconocimiento primero. Entendemos que tiene capacidad de gestión, de traer obra pública a la provincia, no lo negamos, no somos necios, pero también de que se olvidó de trabajar con la gente. Le falta humanizar la política. Cuando hablamos de justicia, también tenemos que hablar de que lo justo sería que cobremos un salario acorde a la canasta familiar. Y aquí lo tenemos al expresidente de la legislatura, Basilés Vivanov, que lo único que quiere es repartir garrote para continuar con el ajuste, como así lo hizo su padre cuando acompañó las dos gestiones del actual gobernador Capitanich. Y él fue presidente de la legislatura. Quiero destacar algo. ¿Saben a quiénes fueron los primeros que reprimieron cuando estaban reclamando salario igual a la canasta familiar? A docentes, a estatales, a precarizados. Evidentemente vienen con una propuesta que ya la practicaron. En eso se basa su experiencia y tenemos que darle fin a todo este sistema de ajuste que solamente nos trajo pobreza, corrupción y destrucción a toda la clase trabajadora. Su turno, Leandro Otero. Este gobierno está más preocupado en pagarle 20.000 pesos a los presos que cuidarnos a los chaqueños. Hay que frenar la droga, pero también los piquetes, porque se confunden las libertades. La libertad de circular, la libertad de trabajar, la libertad de ir a estudiar. Cuando vemos que el común denominador es la extorsión entre quienes gobiernan y los dirigentes piqueteros. ¿Saben cómo se termina esto? Poniendo orden. ¿Saben cómo se termina esto? Con una decisión política. Se termina dando oportunidades y terminando con el negocio de algunos. Hay que ponerle un freno a los piquetes, pero también hay que ponerle un freno a la falta de calidad institucional. En la provincia vivimos una situación de anarquía, de crisis institucional, 4 causas de lavado de la investigación de justicia federal que salpicó a cuanto político se cruzó por delante, sin distinción de banderías políticas. Algunos andaban jugando a las escondidas, salían en la tapa de los diarios y hoy hablan de moral. La verdad, la situación judicial, la anarquía, la situación jurídica es muy grave. Los que pregonan y militan para llegar a un cargo institucional, militan con la anarquía. Pero también los partidos tradicionales son funcionales a ello. Y lo decía antes, porque son socios. Este legislador, cuando presidía Legislación, Justicia y Seguridad, recibió a todos y cada uno de los actores de la política chaqueña, Cámara de Comercio, FECHACO y a los movimientos sociales. Me bastardearon en el idioma que ustedes imaginan. Impoluto, los escuché y con mucho respeto a cada uno de ellos. ¿Y saben qué pasó? Este fue el único legislador en la historia de la provincia del Chaco que despachó la ley antipiquetes. Todos los que de pico hablan de combatir el piquete no hicieron nada. Quería dejar en claro ante varias presentaciones sobre el mismo tema que nosotros también escuchamos la voz del pueblo y entendemos que es necesario discutir en profundidad los mecanismos de protesta social, debatirlo, trabajarlo a fondo y poder resolverlo. Esa es la visión que tenemos sobre este tema, sin afectar el derecho a la protesta y, por supuesto, garantizando el derecho a la libre circulación. Es una visión que tenemos de cara a la próxima etapa y no lo vamos a resolver con represión, lo vamos a resolver con diálogo, instrumentando un nuevo mercado laboral que permita que quienes realmente tienen ganas de trabajar y, por supuesto, una visión distinta de cómo sostener desde la economía popular nuevas prácticas, lo puedan hacer.